El budismo es una religión de origen hindú, se origina en la India. De hecho, el Buda, o el iluminado, como se le conoce, es hindú. Pero sin embargo, es muy importante mencionar que hoy los budistas prácticamente no existen en la India. Es decir, que el budismo se convirtió en la religión de otros pueblos, de otras naciones del mundo, excepto en la India. Y el poco éxito del budismo en la India se debe a la creencia de que los dioses no existen. Es decir, si el universo hindú tiene dioses por todas partes, lo que hace el Buda es negar la existencia de los dioses. En otras palabras, el budismo es una religión sin Dios. El budismo es una religión sin dioses. Ni siquiera el Buda mismo es considerado como un dios. Los practicantes budistas lo consideran como una persona especial, una persona maravillosa que les enseñó la forma de deshacerse de los sucesivos nacimientos. Y todo eso viene a través de los mandamientos y de la doctrina budista en general, que son las enseñanzas del Buda. Pero Buda no es un dios y no es parte tampoco del sistema de dioses que hay en la India. Otra cosa es lo que los hindúes crean y que lo consideren como un dios, pero para el budista practicante no hay dioses, porque los dioses, si existen, dicen los budistas, pueden ayudar en cuestiones como la salud, el trabajo, cosas cotidianas, pero no pueden ayudar en lo más importante que tiene la doctrina hindú, que es deshacernos de los sucesivos nacimientos o las sucesivas reencarnaciones, de las cuales hablaremos ahorita, más tarde o más adelante. Es muy importante que consideremos eso, porque es la razón por la cual al budismo, desde el punto de vista nuestro, es decir, occidental, lo consideramos como una filosofía, como un estilo de vida y no como una religión. Porque en el concepto de religión que tenemos nosotros los occidentales, establecemos una relación entre nosotros o entre nuestro mundo natural, cotidiano, el que vemos todos los días, con un mundo que está arriba, que es el mundo divino, el mundo donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, la Virgen María, los santos, Jesús. Establecemos una relación con un mundo divino que está en otro lado y hacia el cual nosotros tendemos en el momento en que dejamos de ser pecadores. En el Islam pasa lo mismo, establecen una relación con un mundo superior. Dentro de las religiones tradicionales hindúes, a pesar de que los dioses estén por aquí por todas partes, los dioses siguen siendo superiores a las personas, a pesar de que sea un animal como la rata o como una cucaracha. Eso lo niega el budismo. Es decir, no hay dioses. Los dioses, todo lo que yo haga para salirme de las sucesivas reencarnaciones tiene que ser una cosa personal. Ningún dios me puede ayudar con eso. Por lo tanto, la negación al mundo divino en general es normal y el hecho de que nosotros no veamos un dios en el budismo es la razón por la cual digamos que es una ética, que es una filosofía, que es una práctica cotidiana, que es una práctica de vida, que es una especie de proyecto de vida, pero los budistas no manejan el concepto de religión que manejamos nosotros, que es un concepto de religión ligado a un mundo divino. El concepto de ellos es un concepto ligado a un maestro que les enseñó cómo desembarazarse de los sucesivos nacimientos. Esa es la razón. Tenemos templos en los cuales encontramos estatuas del Buda, los seguidores budistas le rezan al Buda, pero esos rezos no tienen que ver con pedirle ayuda, no tienen que ver con que les asegure una mejor reencarnación, porque Buda no los puede ayudar. Buda los ayudó en el momento mismo en que les enseñó la doctrina. Por eso para los budistas no es tan importante la existencia del Buda.
En algún momento Carl Sagan le pregunta al Dalai Lama, que es el líder budista más importante que hay en el mundo, que es el Dalai Lama, significa rey sagrado, es el rey sagrado del Tíbet, pero sabemos que hoy Tíbet está invadido por China, por lo tanto él sigue siendo un rey sagrado, pero en el exilio. Él vive en India y es considerado como uno de los enemigos políticos más importantes del Estado comunista chino. El Dalai Lama le pregunta a Carl Sagan y le pregunta, ¿usted qué opina si logro demostrar que el Buda no existió? Y el Dalai Lama le dice, no es importante si el Buda existió o no. Lo importante es que exista la doctrina, porque la doctrina es lo que les sirve a ellos para desembarazarse los sucesivos nacimientos. Como le pregunta, si yo logro demostrar que no existe la reencarnación, ¿usted qué hace? Y el Dalai Lama le responde, yo empezaría a enseñar que no existe la reencarnación, pero primero, demuéstrelo. Es el tipo de respuesta que dan los orientales y que nosotros hemos considerado tradicionalmente como sabiduría oriental. Lo que pasa es que los orientales no sienten la necesidad que sentimos nosotros los occidentales de explicarlo todo. Ellos no explican qué es el nirvana, de hecho no lo definen, no explican qué es el karma, no lo definen. Si hay definiciones es porque esas definiciones las hemos puesto nosotros, no ellos. Al Dalai Lama le pregunta, ¿qué es el nirvana? Y el Lama responde al periodista que le pregunta, si usted fuera uno de mis estudiantes, le daría un golpe en la cabeza, indicándole que no pregunte estupideces, porque el nirvana no lo podemos explicar con palabras humanas y como no lo podemos entender con pensamientos humanos. Es como si mamá rana, le dice el Dalai Lama, como si mamá rana le explicara a un renacuajo en qué consiste la tierra seca. Mami, ¿en qué consiste la tierra seca? La tierra seca, ¿cómo te diría? Es algo que no es húmedo. Mami, en la tierra seca hay renacuajos, ¿puedo respirar? No puedo, no puedes respirar. En la tierra seca hay pececitos, no hay pececitos. ¿Qué es la tierra seca? De la misma manera, dice el Lama, en que al renacuajo le queda muy difícil entender lo que es la tierra seca. De esa misma manera a nosotros nos queda muy difícil entender lo que es el nirvana. De manera que si hay definiciones aquí y allá, en aquel libro y en aquel otro, sobre lo que es el nirvana, generalmente esas definiciones proceden de fuentes occidentales o de malas traducciones que hemos hecho de textos orientales. Ellos no definen el nirvana como no definen absolutamente nada. El hecho de explicarlo todo es la necesidad de explicar la existencia, por ejemplo, que nosotros tenemos de explicar la existencia de Jesús, de explicar la existencia de Dios. Y hay discursos y filosofía y todo lo que se ha tejido alrededor de ello. Pero los orientales no sienten la necesidad de explicar si existió Buda o no. Eso para ellos no es importante. Como qué es el nirvana o qué es el karma o qué es aquello, qué es aquella otra cosa. Sencillamente lo dejan pasar, porque lo importante es la doctrina, lo que los liberará a unos como en otros, hindúes como budistas, de las sucesivas reencarnaciones. Bien, ¿cómo nace el budismo? El budismo nace, la historia del budismo dice que el príncipe Siddhartha Gautama es un príncipe muy poderoso que sin embargo vive encerrado en sus palacios de invierno, de verano, de otoño y de primavera. Y vivía así porque cuando él nació, un astrólogo le dice a su papá, que es un poderoso rey, le dice que su hijo cuando sea grande será un predicador, será un sacerdote. El rey se incomoda mucho y dice que él es un rey poderoso y que por lo tanto su hijo será un príncipe poderoso. Y que su hijo será rey poderoso, pero no será un predicador o un sacerdote. Entonces le pregunta al astrólogo bueno, ya habla pues del papel importante que tiene la astrología en Oriente en general. Le dice que cómo hace él para que su hijo no sea un predicador y él le dice, lo único para que él no sea un predicador es que en su vida no vea.
un anciano, no ve a un enfermo, no ve a un brahman, es decir, a un sacerdote que ya lo caracterizamos como particular, que se aleja completamente de la vida cotidiana, y que no vea un muerto. Entonces lo que hace su papá es que lo aleja de los brahmanes, lo aleja de la enfermedad, lo aleja de la vejez, es decir, está rodeado siempre de juventud, y lo aleja de la muerte, es decir, no ve jamás un muerto. Sin embargo, en algún momento el príncipe está escuchando una canción y escucha que la canción dice que su reino está lleno de montañas, está lleno de un montón de paisajes que él no conoce. Entonces le pregunta al esclavo que si es cierto que eso existe. El esclavo le dice que sí, que fuera de los muros de la ciudad. Entonces él le dice que él quiere conocer su reino. Aquí hay una variación en la historia. Una parte dice que él escapa del palacio, otra que su papá le da permiso, y cuando sale del palacio con el esclavo ve un anciano. Entonces le pregunta al esclavo ¿por qué está así? ¿Por qué tiene la piel así, como de esa forma? Entonces el esclavo le dice, porque está viejo. Y le dice, ¿cómo así que está viejo? Y le dice, lo que pasa, dice el esclavo, es que para nuestro ciclo de vida nosotros nacemos, pasamos por la juventud y llegamos a ese estado. Y ese estado es el estado, junto con la enfermedad, los estadios previos a la muerte. Entonces le dice, o sea que yo, que soy rey, también voy a envejecer. Le dice, sí. Y eso, le dice el esclavo, no lo pueden impedir ni los dioses. Y le dice, muéstrame un enfermo. Y lo lleva a ver a un enfermo, le muestra a un leproso y le dice, ¿por qué sufre tanto? Le dice, por el dolor que le producen las heridas. Y le dice la enfermedad, ¿y yo puedo tener eso también? Y el esclavo le dice, claro que sí. Y no llegaremos al umbral de la muerte si alguna vez no nos enfermamos, siquiera una vez en la vida. Y le dice, muéstrame la muerte. Entonces le va a mostrar a un muerto, y cuando le va a mostrar la muerte ven que hay un brahman que le está cantando unos himnos fúnebres sagrados al muerto. Y él le dice, ¿por qué está ese señor, o sea, el brahman, por qué está tan delgadito, por qué es tan flaquito? Y le dice, él está así porque no come absolutamente nada para tratar de evitar de comer el alma de otros, y para llegar rápido a través de la muerte al nirvana, para no nacer más. Y entonces el Buda le dice, sufre tanto para no tener más reencarnación. Le dice, sufre mucho. O sea que esa persona se caracteriza es por el sufrimiento. Y lo que está allá es el muerto, y le muestra el muerto y lo toca y le dice, pero ¿por qué está frío? Y le dice, porque está muerto, y porque no hay vida, no hay un alma que lo anime, algo que lo haga vivir. Entonces le dice, y yo también voy a morir. Y le dice, sí, también los reyes mueren, y no hay nadie que lo pueda evitar. Entonces él inmediatamente tiene una especie de iluminación que no tiene nada que ver con que se convierta más adelante en el iluminado, y dice, pues yo voy a tratar de hacer algo para no nacer más, porque uno viene a esta vida es a sufrir, uno viene a esta vida es a enfermarse, a envejecer, a sufrir como ese sacerdote para no nacer más, o a morirse. Entonces yo tengo que evitar los sucesivos nacimientos. Se convierte en un brahman para tratar de encontrar la iluminación, se sienta bajo de un árbol sagrado que es un bodhi, y debajo de ese árbol sagrado él mismo se convierte en un brahman, es decir, un individuo delgadito, porque evita comer, y como los brahmanes que andan con él, que son 5, comen un grano de arroz, un estiércol de pájaro, agua lluvia, evitan comer todo y para tratar de encontrar la iluminación. Y eso también nos sirve a nosotros para saber que Buda siempre fue delgado, es decir, era un príncipe, era el mejor atleta, el mejor arquero, el mejor jinete, el mejor luchador,
y posteriormente se convirtió en un Brahman. La idea que nosotros tenemos de un Buda obeso, que conocemos nosotros aquí como un Buda gordo sentado, esa imagen no corresponde a Buda, sino que corresponde a un dios chino de la prosperidad. Y ese dios chino de la prosperidad en algún momento en Occidente, aquí en Colombia, hacia más o menos los años 80, 90, llegó la imagen de que ese era un Buda y la gente le sobaba la barriga y le sobaba la cabeza para pedirle cosas y le ponían un trapito blanco en la cabeza para pedirle, porque es un dios de la prosperidad, chino pero no un Buda. Figura que se convirtió en alcancía para muchas personas, vieron que tenía como forma de alcancía, entonces le abrieron la cabeza y le metían moneditas por ahí, pero no tiene nada que ver absolutamente con el Buda. Él está entonces meditando en la orilla de un río, debajo de un bodhi, y ve que pasa un maestro de música con su estudiante, y el maestro de música le dice al estudiante, que tiene en ese momento un instrumento de cuerda, y lo está templando, le dice, si tiemplas demasiado la cuerda, se romperá, y si no la tiemplas lo suficiente, no sonará. Entonces inmediatamente el Buda tiene la iluminación. La iluminación es la llamada vía media, como la entienden los budistas. Es decir, vía media es encontrar un camino medio que no sea el sufrimiento total y tampoco sea el exceso total, ni el exceso ni el sufrimiento, sino el camino de la mitad, que él lo llama las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. Yo las voy a, por cuestiones de tiempo, las voy a leer, las 4 nobles verdades, que son la primera, que afirma que todo es dolor, o sea, el reconocimiento del creyente de que todo es dolor, el hecho de no conseguir lo que queremos, la enfermedad, el sufrimiento, la belleza incluso es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad hace referencia al origen de ese sufrimiento, que es el deseo, o sea, el deseo que tenemos nosotros por las cosas del mundo y la ignorancia. La tercera habla de la necesidad de destruir ese sufrimiento para llegar al nirvana. La necesidad de destruir ese sufrimiento viene precisamente dado por el óctuple sendero. Y la cuarta noble verdad indica el camino para eliminar ese sufrimiento, que es el óctuple sendero o el camino de los 8. Y esos 8 pasos son, además de los 5 mandamientos que mencionaré enseguida, son la visión perfecta, la emoción perfecta, tercero, el habla perfecta, cuarto, la acción perfecta, quinto, la subsistencia perfecta, sexto, el esfuerzo perfecto, séptimo, la atención perfecta y octavo, el samadhi perfecto, que se entiende como la concentración meditativa o también se entiende como la iluminación. Todas estas 8 nobles verdades tienen una especie de reglamento muy, muy fuerte, reglamentos que se hacen más fuertes en la medida en que el creyente se convierte en una especie de, no en una especie, se convierte en un monje. ¿Qué es lo necesario para ser un monje? La voluntad, simplemente de atender a unas formas de vida y a unos reglamentos de vida muy fuertes que están reunidos en el óctuple sendero o en el óctuple camino, que será el que me llevará finalmente a la liberación de los sucesivos nacimientos. Y por otro lado, cumplir los 5 mandamientos. Los 5 mandamientos son respetar toda forma de vida, que es el primero, o sea, no matar humanos, animales, e incluso lo hacen extensivo hacia las plantas, es decir, respetar toda forma de vida en general. Segundo, no consumir tóxicos ni alcohol. La negación total del budismo hacia todo lo que excita el sistema nervioso, incluidas bebidas como el café o cualquier tipo que existe el sistema nervioso central, drogas, alcohol, etc. La tercera es no abusar del sexo. Si vemos aquí, no hay una prohibición total del sexo porque ellos saben que
En sociedades patriarcales como la tienen los hindúes, la descendencia es muy importante, así que las limitaciones de prohibición del sexo no es muy drástica como por ejemplo en el mandamiento cristiano, judeo-cristiano, y además porque algunos grupos budistas tienen el sexo como una de sus prácticas centrales y ahorita lo vamos a mencionar. El cuarto mandamiento es no mentir y el quinto es no robar. Esos son los 5 mandamientos que pueden llevar entonces a un creyente budista a una mejor reencarnación. El budismo, como había mencionado ahorita, se origina en India, pero se desarrolla en otros lugares del mundo. En esos otros lugares del mundo donde se desarrolla por la razón de la expansión que el budismo tiene a través de los monjes, de los misioneros budistas. Es prácticamente la única religión del mundo que no ha usado la espada para su propagación. Es decir, que ha llegado a otros lugares del mundo simplemente por el convencimiento. Es decir, no se lo ha impuesto a nadie, por la amenaza, la espada o por la coerción o la represión. De esa forma llegó a las naciones del Himalaya, a Nepal, Bután, el Tíbet, a las repúblicas indochinas, Laos, Vietnam, Birmania, Tailandia, Camboya, a las islas de Malasia, Indonesia, llegó también a la China, a las Coreas. Hoy sacamos a Corea del Norte porque la práctica religiosa es prohibida. Entonces a Corea del Sur, al Japón, a Mongolia, a todas estas partes, o sea, a Japón, Corea, Mongolia y China, lo conocemos como el budismo Chan, o en el Japón con el nombre particular del budismo Zen, con Z, porque hay una cierta, a pesar de que tienen esencialmente lo mismo, hay una cierta diferencia que los hace particulares. Entonces, en la medida en que el budismo comenzó a llegar a algunas naciones, comenzó a llamarse de una manera particular. Vamos a ver entonces cuáles son esas divisiones. Pero antes de pasar a esas divisiones, quiero decirles que además hoy se practica en Europa, en América en general, desde América del Sur a América del Norte, y su llegada fue una de las consecuencias del movimiento hippie de los años 60, particularmente, como ustedes saben, el movimiento hippie se origina en Estados Unidos y de Estados Unidos llega a Europa y al resto de América a través de la consideración de los hippies de revivir sabidurías milenarias y de otros lugares del mundo. De esa manera llegó el budismo a Occidente en general. Primero a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa y al resto de América. ¿Cómo llegaron algunas creencias hindúes? Por ejemplo, la creencia de la reencarnación en general llegó también más o menos por este periodo, aunque habíamos tenido la creencia de la reencarnación en Europa en la antigüedad. Por ejemplo, Platón escribe sobre eso en el siglo III a.C., es decir, que Platón conoció en algún momento a través de los pitagóricos la creencia en la reencarnación, pero no ha sido una creencia muy influyente en Occidente, salvo después de los años 60. Y algunas creencias hindúes, por ejemplo, la creencia en el llamado Hare Krishna, que es la creencia en el dios Krishna. Krishna es un dios hindú de origen indoeuropeo que es originalmente guerrero, amante y rey, y que ahora se convirtió en un dios místico muy importante de una rama del hinduismo que son los Hare Krishna, y que nosotros tenemos una presencia muy fuerte aquí en Medellín, cuyo templo queda encima de un restaurante que se llama Govindas en el centro de la ciudad, y que en el segundo piso tienen un restaurante vegetariano muy delicioso. No estoy dándole propaganda al vegetarianismo y a cosas por el estilo, pero simplemente para hablar de su presencia
en una ciudad como Medellín y en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades occidentales. Los Krishna son básicamente una rama fuerte del hindú, creen en la reencarnación, son vegetarianos, creen en el celibato, los casados creen en la monogamia, el adulterio es un pecado, el desear el mundo material en general, en fin. Pero originalmente se hicieron fuertes en India hacia el siglo XVI, pero a nuestra región y a Occidente en general llegaron después de los años 60. Las divisiones del budismo más grandes que tenemos son, en primer lugar, el budismo Chan o el budismo chino, que es una mezcla de prácticas religiosas tradicionales chinas con doctrina budista, y se da a través del símbolo sagrado del yin y el yang, que como nosotros sabemos, el símbolo sagrado del yin y el yang es un símbolo que significa equilibrio entre contrarios. Los orientales no piensan en contrarios como nosotros, blanco y negro, grande y pequeño, hombre y mujer, oscuridad y la luz. Ellos lo entienden más como complementarios. Como complementarios son necesarios para que pueda existir el otro. Ese concepto de equilibrio que nos representan los chinos tradicionales en el yin y el yang, los budistas ven allí la doctrina de la vía media. Así que es el equilibrio chino, la doctrina de la vía media budista, y se conectan por ahí. El budismo chino logró sobrevivir por la característica de no violencia que hay dentro de los budistas hacia las demás prácticas religiosas. Aunque nieguen los dioses, no obligan a sus creyentes a que no crean en eso. Así que tenemos budistas que creen en algún dios, budistas musulmanes, budistas cristianos, como tenemos budistas que creen en dioses chinos, o budistas que adoran a los muertos como lo adoran los chinos actuales. El culto a los muertos es un culto muy importante en la China, y el budismo no prohíbe nada de eso. No prohíben adoración de dioses, adoración de personas, adoración de objetos, por lo que es normal que nosotros veamos en China un templo budista, miren esto, un templo budista dedicado a una diosa china que se llama Guanyin. Un templo budista dedicado a una diosa Guanyin, en el que podemos ver a personas que van al templo no a adorar al Buda ni a la diosa Guanyin, sino a rezarle a Jesús. Es decir, un cristiano chino que se echa la bendición. Tenemos las imágenes, desafortunadamente no se las puedo mostrar aquí, de un creyente cristiano que va a un templo budista dedicado a una diosa Guanyin a orarle a Jesús, porque los chinos consideran que los lugares sagrados son comunes, son comunitarios. Entonces no es raro ver en un solo lugar budistas, confucianos, taoístas, cristianos, budistas, hinduistas o de cualquier otro, o musulmanes en un solo lugar. Eso es muy común en la China, de manera que por eso el budismo se acomodó tan fácil en China, de la misma manera que se acomodó fácil en el Japón, en donde tenemos entonces un tipo de budismo Chan, que es el mismo pero con una característica muy particular, y es que en el Japón es doctrina budista mezclada con shintoísmo. Shintoísmo es la práctica religiosa japonesa tradicional que considera que los objetos son sagrados, los objetos de la naturaleza, los árboles, por eso los japoneses cuidan tanto el entorno natural, porque además dependen de él
son mucha gente en muy poquito territorio, los paisajes, los árboles, los ríos, el sol, es la razón por la cual el sol se encuentra en la bandera del Japón. El sol es fundamental en el shintoísmo tradicional, y la razón por la cual conocemos al país con el nombre mitológico, el país del sol naciente, ¿cierto? Por la importancia que tiene el sol. Y además el budismo zen está mezclado con prácticas de guerra samurái, lo que hace el budismo japonés particularmente uno de los budismos más disciplinados del mundo, más disciplinado. Y por eso la disciplina del japonés en lo que hace, en su vida cotidiana, en su vida marital, en su vida familiar, en su vida laboral y en su relación con la naturaleza en general. Bien, está el budismo indochino, que es el que se practica en Laos, Vietnam, Birmania, Tailandia, Camboya. El budismo que hay en esos lugares es un budismo que mezcla doctrina budista con prácticas religiosas tradicionales de esa región, lo que hace que ellos mezclen, por ejemplo, el budismo con el culto a los muertos, que también es una práctica cotidiana en Vietnam, en Laos, Camboya y en esas regiones. En tercer lugar está el budismo tibetano, que es el budismo más puro, del cual tenemos un líder que es el Dalai Lama. No quiere decir que sea el único, hay líderes budistas, cuantas iglesias budistas hay en todo el mundo. Vimos los líderes budistas, por ejemplo, en el funeral de Juan Pablo II. Estuvieron muchos de ellos, varios. El budismo tibetano es el budismo más puro porque es el budismo que se practica en línea directa, tal y como el Buda lo predicó, sin otras prácticas o mezclas religiosas. Se practica solo puro en los monasterios, porque las personas comunes y corrientes en el Tíbet, por ejemplo, lo mezclan con las prácticas cotidianas y sus dioses cotidianos y sus creencias cotidianas. Los tibetanos tampoco tienen, como los chinos, el problema de mezclar una cosa con la otra. Y finalmente está el budismo tántrico, o el tantrismo, que es el que mezcla doctrina budista con la creencia de que podemos encontrar el camino al nirvana y a la reencarnación desarrollando uno de los 7 chakras. Los 7 chakras están para los budistas en la frente, la boca, el cuello, el cuarto en el pecho, el quinto en el estómago, el sexto en el ombligo y el séptimo en los genitales. Los hindúes lo varían, más bien la variación la introdujeron los budistas. Originalmente los hinduistas consideran que no lo tenemos en la frente, sino que lo tenemos encima de la cabeza, que es el que conocemos en Occidente como el aura humana. Los tantristas se dedican específicamente al chakra de los genitales, razón por la cual se consideran herederos directos de todos los Kama Sutra hindúes, es decir, de los textos eróticos de la literatura hindú tradicional. Ellos, los monjes tantristas, lo que tratan de encontrar es que mediante prolongadas relaciones sexuales, conocidas como el huevo tántrico, evitando la eyaculación, pueden absorber la energía de la persona con la que están realizando la práctica sexual y por lo tanto desarrollan su propio centro de energía. Esa práctica no los ha hecho muy populares dentro de los Himalayas, que es donde se encuentran concentrados, porque algunas veces los han acusado de robar mujeres jóvenes de las aldeas aledañas a los lugares. Muchos de los monasterios han sido quemados o han sido destruidos por esa razón y no son tolerados en el Tíbet, por ejemplo, por el Partido Comunista Chino. Ustedes ya lo dije ahorita, China invadió el Tíbet, no los toleran y otros gobiernos no los toleran tampoco.
Entonces son una minoría y tienden cada vez más a su desaparición. Finalmente, unas palabras para la reencarnación. El concepto de reencarnación es de origen hindú. Es decir, cada vez que ustedes escuchen hablar de reencarnación, eso nació en la India, sea donde sea. Y si los budistas hablan de reencarnación, lo toman de la religión hindú. Los hindúes y budistas, sin embargo, la reencarnación es diferente. A pesar de que los budistas lo hayan tomado de los hindúes, el Buda introduce algunos elementos que lo diferencian básicamente con la reencarnación hinduista. Por ejemplo, en los hindúes reencarna el alma, algo muy parecido como el alma dentro del judeocristianismo, que es una especie de doble del cuerpo humano, un alma individual que transmigra de cuerpo en cuerpo, ya sea humanos o animales o plantas. De eso hablo un poquito enseguidita. Porque los budistas no consideran que lo que reencarna es el alma, sino una especie de estructura mental, el pensamiento. Razón por la cual los budistas radicales niegan que haya reencarnación en plantas o en animales. Y por eso los budistas toleran que los creyentes budistas consuman carne de algunos animales no impuros como la carne de cerdo. Ellos siempre la consumen en algunas oportunidades cabras, peces, lo toleran y lo permiten porque no consideran de que esa estructura mental que reencarna en animales. Por lo tanto, pensar lo que reencarna en animales sería pensar que animales y las plantas tuvieran pensamiento. No, esa consideración no la tienen. Algunos budistas más cercanos al hinduismo tradicional sí consideran la reencarnación en animales y por lo tanto son vegetarianos totalmente. Nosotros hoy podríamos decir que una diferencia fundamental es esa. La reencarnación en los budistas es solo entre seres humanos, no en animales y plantas, haciendo las consideraciones que acabé de hacer. En segundo lugar, la reencarnación hinduista es cíclica, por lo que una persona puede caer de una reencarnación superior a una reencarnación inferior. La reencarnación, la ley de reencarnación de los hindúes es dura, la ley de karma, como ellos la llaman. El que roba semillas renacerá convertido en una rata. Bueno, a pesar de que la rata haga parte de su mundo divino. El adúltero en un perro, el glotón en un cerdo, y dice, el brahman que come carne prohibida renacerá convertido en un basurero. Es decir, dan la posibilidad incluso hasta que haya reencarnación en objetos. Y pasa a un brahman que es una reencarnación superior a una reencarnación superior en un solo instante. Por el contrario, la reencarnación budista es ascendente, siempre ascendente hacia el nirvana. El tener una vida piadosa le asegura una reencarnación siempre superior, el tener una vida pecadora, una reencarnación inferior, pero siempre ascendente o ascendente. Esa es básicamente la diferencia que hay entre la reencarnación hindú y la reencarnación budista. Es básico pensar de que lo que reencarnan los budistas es el pensamiento o una especie de estructura mental, razón por la cual muchos especialistas niegan de que haya reencarnación y hablan más bien de sucesivos nacimientos, no reencarnación, para no confundirla con el caso de los hinduistas tradicionales. Pero deben tener en cuenta que primero es la hinduista y la budista es posterior, que la hinduista es milenaria y la budista es relativamente nueva por ser una religión relativamente nueva. Por otro lado, el hecho de que los budistas hayan tomado el concepto de karma y el concepto de nirvana y el concepto de reencarnación de los budistas, pues básicamente manejan el mismo concepto. Lo que cambia es si es el alma o no es el alma, si es el pensamiento o no es el pensamiento. Y en el caso del nirvana, los hinduistas lo entienden como una especie de alma universal, donde se disuelve el alma
que alcanza ese estado superior, y el caso de los budistas es un estado de conciencia superior, un estado de conciencia que lo libera de las reencarnaciones. Eso serían básicamente las diferencias, pero el nombre es el mismo para uno y el otro, como el camino para llegar allá, el Atman, el proceso y los karmas, un karma inferior, un karma superior, todo eso es común. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.